El tercer patrón hace alusión a amenazas a sindicalistas por el hecho de que ellos hayan denunciado temas de corrupción administrativa. Ya lo había sostenido, la labor sindical no solo se limita a las actividades propias de reivindicación de derechos laborales. El sindicalismo también está en la procura y en la defensa de los derechos sociales de la comunidad y de la comunidad donde se encuentran. Y encontramos que del estudio de las sentencias también se observaba que muchos sindicalistas fueron asesinados o fueron violentados en razón a que hicieron denuncias en temas de corrupción administrativa, y el hecho de las denuncias por temas de corrupción administrativa generaron que fueran objeto de violencia. Entonces, ese es el patrón criminal en tercer lugar que hemos obtenido. En relación con la condena a autores intelectuales en este tipo de delitos, es difícil, pero no es imposible. En algunos casos la Fiscalía hace muy buenas investigaciones y a través de los autores materiales logra llegar a los actores intelectuales. Estoy diciendo que se torna difícil porque los actores intelectuales pues a veces tienen posiciones importantes, son personas con cierto prestigio a nivel nacional y pues es muy complicado por el rango, la posición que ocupan, pero cuando se hace una muy buena investigación por parte de la Fiscalía se logra llegar a los actores intelectuales. Es más difícil atendiendo que se torna la recolección de la prueba mucho más complicada, porque en punto a la prueba testimonial es muy difícil que una persona esté en juicio y esté, digamos, declarando en contra de alguien cuando sabe que después va a tener represalias. Entonces, por eso se torna un poco más complicada la averiguación, digamos, de los actores intelectuales, pero no es imposible. Bueno, nosotros hemos tenido casos dolorosísimos de desapariciones forzadas. Se llevan al sindicalista y no se vuelve a saber de él nunca más, no se sabe si está vivo o muerto. Y como decía el maestro Beristain, lo peor de la desaparición forzada es que le quitan a la persona el derecho a vivir y también le quitan a la persona el derecho a morir. No tiene derecho ni de vivir ni de morir. La tortura, también los han secuestrado, los han torturado, los han amenazado, los han presionado y algunos tienen la suerte de volver, otros los asesinan. Las ejecuciones extrajudiciales, los asesinatos. Básicamente esos tres son los más comunes, los homicidios. Frente a casos concretos, hay muchos, pero recuerdo uno de una docente, rectora de un colegio en una población, donde ella logró con mucho esfuerzo conseguir recursos para el colegio. No era un colegio muy grande. Obtuvo recursos por cerca de 500 millones de pesos que iban a llegar precisamente por intermedio del municipio. Dentro de la investigación, ella fue una noche sacada de su sitio de habitación, la llevaron a un lugar oscuro y la asesinaron. Se abrió la investigación y se pudo determinar a través de la investigación que las personas que la habían asesinado, los autores materiales, habían sido motivados por la alcaldesa de la población, debido a que la alcaldesa quería apropiarse de gran parte de esos recursos que habían llegado para el colegio. Y al darse cuenta, la rectora del colegio empezó
a realizar denuncias frente al tema de los recursos. Y ese hecho de denunciar que se querían desviar los recursos que llegaban para el colegio y que los quería tomar la alcaldesa fue lo que generó que posteriormente la asesinaran. Y fíjese, el móvil se da es precisamente por denunciar que se querían apropiar ilegalmente los recursos que iban para el colegio. Y fíjese también que esta profesora, miembro de la organización sindical de los maestros del departamento donde ocurrió el hecho, lo que estaba haciendo era tratando de evitar que se le diera un uso indebido a estos recursos públicos, y fue lo que generó al final su muerte. No, las víctimas están absolutamente solas, débiles, asustadas, temerosas. Te voy a contar un caso de una mujer que es sindicalista, está en un resguardo indígena. Ella vive en la escuela, porque es maestra, vive en la escuela donde trabaja, en la propia escuela. Llegan los actores armados a medianoche, golpean, la señora no abre porque pues sabe la situación por la que se rodea, tiene un bebecito, y entonces los actores armados usan a otros miembros de la comunidad para que la señora abra. La señora abre un poquito la puerta, la ventana, y la asesinan. La señora cae encima del bebé y los actores armados se van. Y asesinan a la vez a las personas que usaron para que la señora abriera, la profesora, la maestra sindicalizada abriera. Pues la comunidad, como a las 5 de la mañana, eso ocurre a medianoche, la comunidad como a las 5 de la mañana ella tenía un candado por dentro, no se podía abrir la puerta, tiene que abrir la teja para poder pues sacar el cadáver, tratar de abrir y sobre todo sacar al bebé, que estuvo toda la mañana con su mamá muerta, toda la madrugada, ¿no? Con su mamá muerta. Entonces imagínate, por ejemplo, este bebé es una víctima. ¿Dónde está este bebé? ¿Quién lo protege? ¿Quién le hace valer aquí sus derechos? O sea, ¿dónde está la voz del bebé en el proceso, dentro del proceso penal? Es muy difícil porque son comunidades que están azotadas por el miedo, por el terror de los actores armados, y cómo esas comunidades pueden conseguir, digamos, un abogado que los represente, que sepa de derecho, que pelee por la justicia, que busque las evidencias. Es supremamente difícil, es complicado. Las víctimas no llegan a los procesos. Esa violencia se ha generado, no es reciente, a lo largo de la historia y particularmente del país han habido episodios contra las organizaciones sindicales, y es que en la medida en que las organizaciones sindicales crecen y se vuelven fuertes frente a una negociación colectiva, también los empresarios o los empleadores, en la medida en que sienten que ponen en riesgo sus patrimonios, sus inversiones, también igualmente se organizan, y producto de esa contradicción, cuando no se puede llevar por la vía legal y no se llegan a acuerdos, entonces genera tipo de violencia. Tenemos el caso, por ejemplo, más remoto de lo conocido, por ejemplo, el caso de las bananeras, en donde los trabajadores se organizaron, presentaron unos pliegos pidiendo mejores condiciones de empleo, y en ese momento que el empleador era una compañía extranjera, entonces no consideró que fueran justas las peticiones de los trabajadores, les negó, y en medio de la discusión por ese pliego de peticiones terminó en actos de violencia y finalmente en una masacre de trabajadores de las bananeras. Entonces no es reciente, y es que lo que allí se está discutiendo normalmente en la negociación de empleados y trabajadores, lo que se discute fundamentalmente es dinero, son mejores condiciones y son compromisos y obligaciones que le van generando a una de las partes, en este caso el empleador. Cuando él siente que se pone en riesgo su patrimonio o se le genera demasiada carga económica, entonces busca mecanismos no siempre legales, no siempre lícitos, y termina en este tipo de situaciones con atentados fundamentalmente a la dirigencia sindical. Frente a la población sindical, las conductas o los delitos que con mayor frecuencia
se daban en contra de los sindicalistas y las conductas que constituían violencia en contra de los sindicalistas se daban en primer lugar con el homicidio, bien fuera el homicidio agravado o el homicidio en persona protegida. Hay que recordar que frente al tema del homicidio agravado, una de las causas por las cuales el homicidio se agrava es porque el homicidio recaiga contra una persona que sea miembro de una organización sindical. Desde el punto de vista del trabajo que nosotros estamos haciendo y atendiendo este proyecto de OIT, de la descongestión y de una especialización en la materia por parte de los juzgadores para agilizar y acelerar las investigaciones, me parece que es un buen ejercicio que está dando resultados. Y muchas veces no es tanto con la ligereza que nosotros quisiéramos, porque son procesos muy difíciles, son procesos muy complicados, son casos donde no hay un solo actor. Los actores pueden ser un grupo de paramilitares, entonces estamos juzgando 40, 50 personas que han participado en una masacre. Las víctimas no puede ser una sola, en un caso pueden haber 15, 20 víctimas. No se puede juzgar un solo delito en un caso, sino pueden ser 5 o 6 delitos. Entonces se puede imaginar lo complejo que es el juzgamiento y la decisión, por ejemplo, de una masacre. No la podemos sacar en un año, una sentencia de esas no se puede sacar en un mes, tiene que ser una sentencia estudiada, pero sí se hace con la seriedad, con la profundidad, y lo importante es que estamos haciendo justicia, sea una justicia con absolución o con condena, pero se estudió el caso, se hizo un estudio, se averiguó y se llegó a una decisión y se está haciendo justicia material. Y me parece que en ese sentido es muy importante pues la misión que nosotros estamos haciendo. Si bien es cierto, el tema de las violaciones a los derechos humanos frente a los sindicalistas en Colombia ha sido un tema complicado y hemos llegado a un punto donde ha sido uno de los países que más viola los derechos humanos a los sindicalistas. Hay que reconocer que el Estado colombiano en los últimos años ha hecho un esfuerzo grande y serio en tratar de que se evite la violación a estos derechos humanos y que se administre justicia. Debí iniciar esta entrevista con lo que es la filosofía y el fundamento, pienso, de la política criminal del señor fiscal general, que es la lucha contra la impunidad. Y volteando la página también, lo manifestaba. La priorización, la construcción y el análisis de un contexto, la asociación de casos, nos lleva al descubrimiento de las cabezas que están detrás de toda esta actividad criminal, a los determinadores, a los autores mediatos. Por ello recurrimos a todas las formas de participación con las nuevas teorías, la teoría alemana, que hoy está imperando, para que estas formas de participación nos permitan a nosotros poder imputar cargos contra los máximos responsables de estas conductas. Precisamente ese es nuestro propósito, porque como muy bien lo dices, siempre se imputa a aquellos autores materiales, pero nunca se llega a las cabezas que están arriba en la pirámide o detrás de todos estos hechos, dirigiéndolos, coordinándolos y controlando las estructuras criminales. Y fíjense que a partir de la creación de estos grupos especiales, tanto de investigadores como de fiscales destacados solamente para investigar el tema y de jueces que se dedican solamente al tema de violencia en contra de sindicalistas, hemos visto que se han empezado a ver resultados y se han empezado a ver sentencias. Estas sentencias de las que siempre he venido hablando aquí no se hubiesen podido dar si estas decisiones del gobierno colombiano no se hubieran empezado a adoptar. Indudablemente que hay avances, sobre todo con la priorización de los casos,
con este componente que es el analista contextual, con la planeación de la investigación, con la articulación y observación en conjunto de la prueba, de elementos materiales, evidencias con miras al juicio, pues sin duda va a ayudar muchísimo y yo creo que se deben dar resultados. Bajo el nuevo esquema que se está trabajando en la Dirección Nacional de Análisis y Contexto, el nivel de éxito es el máximo. O sea, este esquema busca lo que siempre se ha añorado en las entidades investigativas del Estado, ¿sí? Poder no solamente terminar con una conducta criminal al generar de pronto la captura de la persona que está cometiendo el delito, cometiendo la amenaza, que está generando de pronto el homicidio, sino poder empezar a escalar en la organización, de pronto en la estructura criminal, si da lugar a una estructura, y llegar a los máximos responsables para que desde la cabeza, investigando desde abajo, pero terminando en encontrar quién es el originador o el victimario de la misma, se empieza a desarticular la misma organización hacia abajo y no solo se termine con la misma organización, sino con el delito en sí. El proceso de lograr disminuir la violencia antisindical en Colombia a través de la priorización y el análisis contextual, yo creo que va por un muy buen camino. Como le digo, o sea, hay sentencias en donde, pues, digamos, se ha logrado identificar a los determinadores, pero, digamos, la mayoría o muchas de las sentencias solo se queda con el autor material. Entender en contexto esta violencia antisindical nos permite llegar a esas personas que, digamos, están detrás del que disparó el arma. Y logrando eso, podemos brindarle una mayor protección al movimiento sindical aquí en Colombia. Somos optimistas de poder administrar justicia, o mejor, coadyuvar a la administración de justicia. Si hacemos investigaciones fuertes, basadas en contextos ciertos y reales, podremos llegar a imputación y desenmascarar ese crimen organizado que ha estado por años detrás de la violencia antisindical. Claro, requerimos de la colaboración permanente de los sindicalistas, de las víctimas, de las personas que denuncian, pero que después se esconden. Ese silencio coadyuva y colabora con la impunidad. Tiene sus causas, obviamente, porque un testigo o una víctima que denuncia debe recibir la protección del Estado para poder así colaborar con la justicia. Bueno, yo podría decir que es indispensable que hagamos conciencia sobre el papel preponderante y fundamental del movimiento sindical, de los sindicatos, de los sindicalistas. Ha sido un motor de desarrollo de toda la historia de todos los países. Estados Unidos, por ejemplo, es un gobierno que prácticamente es pues el imperio, y ellos tienen sus movimientos sindicales súper fuertes, y ellos en cierta manera han presionado al gobierno colombiano para que el gobierno colombiano tome cartas en el asunto sobre esta sangre derramada, sangre inocente derramada. Y gracias a ellos y a toda la presión internacional es que el gobierno ha reaccionado tardíamente, considero, y lentamente, y quizá insuficientemente. Pero que todos tenemos que tener la conciencia de que nuestros sindicalistas son un polo de desarrollo, un factor importantísimo en cualquier sociedad. Ese es un primer nivel de conciencia, y el segundo nivel de conciencia es hacia la rama judicial, hacia el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que nos rige, para que tenga un poco más de sensibilidad y apoye más estos juzgados. Ningún esfuerzo es suficiente, pero a partir de esas decisiones, esto ha venido mejorando, esto hay que tenerlo claro. Mira, yo lo que te digo es que yo soy una mujer que tengo familia, y que yo todos los días pongo en riesgo mi vida por este trabajo, por hacerlo bien, por hacerlo de manera recta, de manera comprometida, hasta el final.
pero estoy sola. Estoy sola. El Estado no, considero que el Estado no hace todo, no hace todo lo que podría hacer para sacar adelante estos casos, para esclarecer la verdad, para que las víctimas tengan una verdadera reparación y para saber la verdad de lo ocurrido. Creo que nos falta pelo pa' moño.